Él no puede olvidarte. Dicen que para estar en la mente de alguien hay que buscarlo, hablarle, recordarle que existes. Pero la verdad es otra. El verdadero magnetismo no se impone, se siente. Y muchas veces, nace en tu silencio. Imagina la escena. Él está en medio de su rutina. Quizás caminando por una calle cualquiera, revisando su teléfono, o conversando con alguien. Y, de pronto, sin saber por qué, una imagen tuya se abre paso entre sus pensamientos. No hubo mensaje, no hubo llamada, no hubo encuentro reciente. Pero ahí estás. Viva. Presente. Inexplicablemente cerca. Esa presencia tuya no es física. Es energética. Es como un perfume que no se olvida, una nota de música que se cuela en medio del ruido, un destello que ilumina por un segundo un lugar que él creía oscuro. Y cuanto más intenta seguir con lo suyo, más nítido se vuelve el recuerdo. Lo curioso es que tú no has hecho nada consciente para que esto ocurra. Es tu vibración, tu esencia, la que viaja hasta él sin pedir permiso. Un hilo invisible conecta sus recuerdos con la sensación que provocaste, y ese hilo no entiende de distancia, de horarios ni de excusas. Hoy vamos a caminar juntas por ese territorio secreto, el del magnetismo invisible que hace que él piense en ti, aunque no lo diga, aunque no lo entienda, aunque intente evitarlo. Porque no siempre es lo visible lo que ata los pensamientos. A veces, es una huella tan sutil que él ni siquiera sabe cómo llegó ahí, pero ya no puede borrarla. Y al final de este viaje, vas a descubrir que no necesitas inventar nada para despertar este poder. Porque el magnetismo que lo llama, ya está en ti. Solo tendrás que aprender a dejarlo brillar de la forma en que él no pueda, ni quiera, olvidarte. Hay encuentros que no comienzan con palabras, sino con una vibración silenciosa que cruza el aire y despierta algo dormido. ¿Has sentido que tu sola presencia deja huellas invisibles que él no puede borrar? Dicen que hay miradas que hablan, pero también hay presencias que susurran al corazón, incluso cuando no se intercambia palabra alguna. Es como si un hilo invisible se tendiera desde tu centro hasta el suyo, cargado de una vibración que él no entiende, pero que no puede ignorar. Carl Jung decía que lo que es auténtico resuena más allá de la lógica, y tu energía, cuando está anclada en tu verdad, se convierte en una melodía silenciosa que lo sigue a cualquier lugar. Es ese instante en el que entras a un espacio y él, sin siquiera verte, sabe que estás ahí. No es tu perfume, no es tu voz, es algo más profundo, un reconocimiento que sucede en un plano donde las palabras aún no existen. Es como si su inconsciente se adelantara a sus sentidos, avisándole que esa persona que lo altera de forma sutil ha llegado. No necesitas buscarlo ni acercarte para dejar tu marca. Al contrario, tu magnetismo crece cuando dejas que sea él quien perciba, de manera orgánica, esa corriente suave pero persistente que proviene de ti. Es un lenguaje previo al lenguaje, donde el alma comunica lo que la boca calla. El secreto está en no forzar, en no empujar. Porque el encanto verdadero no se impone, se insinúa. Y ahí, justo en esa insinuación, es donde nace el misterio que hace que él quiera volver a verte. No por un gesto en particular, sino por la sensación de calma, intriga y deseo de saber más que tu energía despierta en él. ¿Y cómo se logra eso? Conectando contigo misma antes que con él. Porque cuando tu centro está en paz y enraizado, todo tu ser emite señales de plenitud, y esas señales son irresistibles. Es como si su inconsciente lo empujara a pensar, no sé por qué, pero quiero quedarme cerca de esta energía. Pero hay algo que lo intensifica todavía más, la forma en que manejas lo que no muestras. Lo que él percibe y no entiende se convierte en un eco que lo acompaña, incluso cuando la rutina intenta distraerlo. Porque hay una verdad oculta en ti que él presiente, y esa sensación lo atrapa sin que pueda racionalizarla. Y justo aquí, cuando él empieza a quedarse con preguntas que no puede responder, surge otro elemento que multiplica el magnetismo y lo mantiene buscándote. Es algo que no está en tu mirada, ni en tus palabras, pero que él siente, aunque no sepa ponerle nombre.
No todo lo que se revela se valora, y no todo lo que se oculta se pierde. ¿Qué sucede cuando tu esencia se muestra en capas, revelando solo lo suficiente para encender su imaginación? Hay un arte silencioso en dejar que él adivine, en permitir que descubra tu mundo poco a poco, como quien recorre una antigua casa llena de habitaciones cerradas. Cada puerta que se abre despierta su curiosidad, pero también su respeto, porque intuye que detrás de lo que aún no ve, hay tesoros que solo se revelan a quien sabe esperar. El misterio no es una barrera, es un puente. Es la distancia justa que mantiene viva la chispa y que impide que la relación se vuelva predecible. Jung decía que lo inconsciente siempre busca completarse, y cuando tú no te entregas por completo desde el inicio, él siente esa fuerza arquetípica que lo empuja a querer saber más, a quedarse. No se trata de fingir ni de ocultar lo esencial, sino de cuidar la belleza de la revelación progresiva. Mostrar todas las cartas demasiado pronto es como contar el final de un libro en la primera página. Se pierde el viaje, la intriga, la magia que sostiene el deseo. Cuando tu presencia deja más preguntas que respuestas, él queda atrapado en una trama invisible. Sus pensamientos empiezan a volver a ti en momentos inesperados, al escuchar una canción, al ver una imagen, al sentir un aroma. Y cada regreso mental refuerza ese vínculo invisible que crece fuera del tiempo. Es ahí donde la atracción se convierte en magnetismo, y el interés en recuerdo persistente. Porque no se trata de hacer que él piense en ti, sino de dejar que tu esencia lo envuelva en una historia que él quiera seguir leyendo. Y, cuando esto sucede, ya no es solo curiosidad, es necesidad de acercarse para ver qué hay detrás de la próxima página. Y mientras él se pregunta qué más puede descubrir en ti, tú solo sigues caminando con calma, sabiendo que cada paso tuyo es un capítulo que él no quiere dejar de leer. Y justo ahí, cuando su atención está completamente cautiva, es el momento perfecto para que tú y yo demos un paso más juntas. Si estas palabras están resonando contigo, si sientes que este viaje está iluminando algo en tu propia historia, te invito a dejar tu like ahora mismo y a suscribirte al canal La Lámpara. Así, cada vez que publiquemos un nuevo capítulo de este lenguaje invisible, estarás ahí para recibirlo. Y créeme, lo que viene a continuación hará que comprendas aún más el poder que vive en ti. Hay huellas que no necesitan contacto para ser profundas. ¿Cómo logras que su corazón reaccione a un recuerdo que aún no han vivido juntos? Hay momentos en que una imagen fugaz de ti se instala en su mente sin que él pueda explicarlo. No es un beso, ni una conversación. A veces es apenas un instante en que su mirada se cruzó con la tuya, o la forma en que tu risa se filtró entre los sonidos del lugar. Y ese instante, aunque breve, se convierte en una marca que él llevará consigo. Es como si su inconsciente creara una historia paralela, un álbum de momentos que no existieron pero que él siente como propios. Jung decía que la psique es capaz de proyectar mundos enteros en un segundo, y cuando tú tocas esa parte suya que está más allá de lo racional, despiertas un eco que lo llama una y otra vez. El magnetismo aquí no nace del contacto físico, sino de la capacidad de evocar emociones que él no había sentido antes. Una palabra tuya, un gesto mínimo, incluso tu forma de mirar el mundo, puede ser suficiente para que algo en él se active y quiera volver a sentirlo. Lo curioso es que esta memoria emocional no se desgasta como las memorias comunes. Al contrario, se intensifica con la distancia. Cuanto menos te ve, más idealiza la sensación que provocaste, y más busca reencontrarla. No es tu imagen la que lo persigue, es la emoción que esa imagen le provocó. Y aquí está la verdadera alquimia. Cuando él no puede ubicar con precisión el origen de lo que siente, su mente busca repetir la experiencia. Ese impulso es el que lo lleva a buscarte sin saber exactamente por qué, solo con la certeza de que contigo se siente distinto. Pero hay algo aún más poderoso que sucede cuando esta memoria emocional se entrelaza con otro elemento, uno que puede multiplicar por 10 el deseo de volver a verte. Y eso es lo que vamos a abrir ahora, para que descubras cómo esta fuerza invisible puede convertirse en tu mejor aliada.
La atracción vive en el espacio justo entre el deseo y la ausencia. ¿Por qué tu ausencia en el momento justo lo hace buscarte con más fuerza que tu presencia constante? El corazón humano responde a los ritmos, y el del deseo no es la excepción. Cuando siempre estás disponible, la mente deja de buscar, pero cuando alternas instantes de presencia con silencios llenos de significado, creas una tensión dulce que lo mantiene despierto. Jung decía que todo opuesto necesita de su contraparte para cobrar sentido, y aquí la cercanía y la distancia bailan como viejos amantes. No se trata de desaparecer, sino de permitir que haya aire, que exista un espacio donde él pueda sentir tu falta. Porque es en ese vacío donde nace la necesidad de volver. Es ahí, en la pausa, donde se enciende la chispa de la imaginación y el recuerdo se vuelve más intenso que el momento vivido. Piensa en las canciones que más te han marcado. No son una sucesión ininterrumpida de sonidos, sino una armonía que sabe cuándo callar para que la nota siguiente se sienta más profunda. En el amor, pasa lo mismo. El silencio oportuno no enfría, potencia. Cuando logras encontrar ese compás único entre aparecer y retirarte, creas un magnetismo que no se puede fabricar con palabras. Es un juego sutil donde cada paso tuyo deja una estela, y cada ausencia abre un nuevo hilo de pensamiento en él. Esa espera no es vacía, es un puente invisible que lo conduce de nuevo hacia ti. Y lo más interesante es que, al regresar, él no lo vive como una estrategia tuya. Lo siente como algo natural, como si el universo mismo lo guiara de nuevo a tu presencia. En su mente, eres la constante que siempre está, incluso cuando no estás. Pero esta danza no tendría el mismo efecto sin un ingrediente esencial, tu autenticidad. Porque no basta con dominar el ritmo, es tu verdad interior la que da fuerza y credibilidad a cada paso. Y ese será el latido que exploraremos ahora, para que comprendas por qué lo genuino siempre tiene un poder que lo falso jamás podrá imitar. Nada atrae más que la calma de quien no necesita fingir. ¿Sabes que ser tú misma, sin máscaras, es la melodía más hipnótica que puede escuchar? Hay algo en la autenticidad que desarma. No se trata de perfección ni de encajar en un molde, sino de la fuerza tranquila que surge cuando no tienes miedo de mostrar tu esencia. Jung afirmaba que la individuación, ese proceso de llegar a ser quien realmente eres, irradia una energía que los demás perciben incluso antes de conocerte. Cuando eres fiel a ti misma, cada palabra y cada gesto llevan la huella de tu verdad. No buscas impresionar, y precisamente por eso impactas. El magnetismo que él siente no nace de lo que haces, sino de la coherencia entre lo que eres, piensas y transmites. En un mundo lleno de apariencias, encontrarse con alguien que no juega a ser otra persona es como descubrir un oasis en medio del desierto. Tu autenticidad se convierte en un refugio emocional, un lugar donde él puede bajar la guardia y sentirse más libre para ser también quien es. Y ese espacio de libertad no se olvida. Al contrario, se vuelve adictivo, porque conecta con una necesidad profunda, la de ser visto y aceptado sin condiciones. En tu autenticidad, él encuentra un espejo que le recuerda lo que anhela para sí mismo. Pero la autenticidad no es estática. Tiene un pulso, una vibración que cambia y evoluciona, que se siente viva. Esa energía auténtica no solo atrae, también inspira. Y cuando la inspiración se mezcla con el deseo, nace un lazo que va más allá de lo físico o lo momentáneo. Y justo aquí, cuando tu esencia ya lo ha cautivado, entra en juego un elemento más sutil, casi invisible, que puede quedarse grabado en su mente como una imagen que no se borra, aunque cierres los ojos o él mire hacia otro lado. Hay marcas que no se ven, pero que viajan con él a todas partes. Cómo algo que no dice se convierte en una imagen que él no puede dejar de ver en su mente. No es tu rostro lo que recuerda con más fuerza, sino el instante exacto en que algo en ti lo tocó sin previo aviso. Puede ser la forma en que inclinas la cabeza al escuchar, un gesto breve de tus manos, o el modo en que tu voz baja al final de una frase. Esos detalles, invisibles para la mayoría, se vuelven señales imborrables para su inconsciente.
La mente humana guarda símbolos más que datos. Y lo simbólico, ese lenguaje que Jung consideraba el idioma del alma, tiene un poder que trasciende la lógica. Lo que él conserva de ti no es una fotografía perfecta, sino una impresión que respira, que se mueve, que lo acompaña en momentos en que ni siquiera está pensando conscientemente en ti. Es como si hubieras plantado una semilla que germina en silencio. No necesita riego constante, porque la cuida el terreno más fértil que existe, su propio imaginario. Allí, tu imagen se mezcla con emociones, deseos y proyecciones que solo él conoce, pero que tú, sin saberlo, has despertado. Esa huella no es invasiva ni ruidosa. Es un susurro que aparece cuando menos lo espera, mientras conduce, al abrir un libro, al escuchar una canción. Y cada vez que se manifiesta, lo conecta con una sensación que le resulta única, como si tú llevaras consigo una llave invisible que abre puertas internas que nadie más toca. Este es el tipo de magnetismo que no se desvanece con la distancia ni con el tiempo, porque no vive en la superficie, habita en lo profundo. Y en lo profundo, el olvido no tiene poder. Pero esa huella puede volverse aún más intensa cuando se alimenta de algo que no solo se ve o se recuerda, sino que se experimenta como un mundo entero que él quiere visitar. Y esa es la próxima puerta que vamos a abrir. La plenitud personal es el perfume invisible que más atrae. ¿Entiendes que cuando tu mundo es rico y lleno de sentido, él quiere formar parte de él? Nada cautiva más que encontrarse con alguien que irradia satisfacción por la vida que ha construido. No hablo de perfección, sino de esa energía serena que transmite quien disfruta de sus propios días, con o sin compañía. Es como si cada paso que das hablara de un propósito, y esa claridad se convirtiera en un faro que llama la atención incluso a la distancia. Cuando tu vida está llena de experiencias, proyectos y pasiones, no buscas que otro te complete. Invitas a compartir un mundo que ya es fértil y vibrante. Y ahí, el interés no se basa en la necesidad, sino en la curiosidad por descubrir qué es lo que hace que tu luz se mantenga encendida. Jung decía que lo que no desarrollamos en nosotros, lo buscamos fuera. Y cuando él percibe que tú has cultivado en ti aquello que él mismo anhela, siente que acercarse a ti es también acercarse a su propia versión más completa. Esa atracción no es física, es existencial. Además, una vida plena tiene un ritmo propio, un flujo que no se interrumpe por la presencia o ausencia de alguien más. Ese fluir genera un encanto silencioso. Él sabe que si no está, tú seguirás avanzando. Y ese conocimiento lo impulsa a no querer perderse lo que pueda vivir a tu lado. La plenitud no se finge. Es una vibración que se transmite en la manera en que te mueves, en cómo hablas, en la forma en que habitas tu tiempo. Cuando la llevas dentro, tu energía no pide, ofrece. Y esa oferta es tan rara, que se vuelve magnética. Y justo aquí, cuando él ya se siente atraído por lo que eres y por el mundo que habitas, surge otro elemento aún más íntimo, uno que se revela en un solo instante, y que puede marcarlo para siempre sin que intercambien una sola palabra más. Hay ojos que no reclaman, pero lo llaman como si fueran un refugio. ¿Por qué un solo instante en que tus ojos lo tocan puede hacer que vuelva a buscarte? La mirada es uno de los canales más antiguos y primitivos de comunicación. Antes de que existieran las palabras, los ojos ya eran capaces de transmitir advertencia, ternura, deseo o consuelo. Jung decía que los símbolos más poderosos son universales, y tu mirada, cuando nace desde un lugar genuino, se convierte en un símbolo que él entiende sin necesidad de traducción. Una mirada que no pide, sino que simplemente es. Crea un espacio seguro. No es un grito, no es una súplica. Es una invitación silenciosa a entrar, a ser visto sin juicio. En ese momento, él siente que puede dejar caer sus armaduras, aunque sea por unos segundos. Lo que cautiva no es solo lo que ve, sino lo que siente al ser visto. Si en tus ojos se encuentra aceptación, ternura o incluso un destello de misterio, su memoria guardará ese instante como algo que quiere repetir. Y ahí, cada vez que su mente lo recrea, el deseo de reencontrarte crece.
A veces, basta con que tu mirada se cruce con la suya en un momento inesperado para encender en él una pregunta. ¿Qué hay detrás de esos ojos? Esa pregunta es un anzuelo invisible que lo llevará a buscarte de nuevo, porque la respuesta no se da, se vive. La fuerza de esta conexión visual no necesita intensidad teatral. De hecho, cuanto más natural y sutil, más profundo el impacto. Porque no se trata de que tu mirada lo atrape, sino de que le muestre un lugar donde quiere quedarse. Y hay algo que hace que este poder se multiplique, cuando tus ojos lo alcanzan justo en sus momentos más oscuros, ofreciéndole luz sin exigir nada a cambio. Y ese será el terreno que exploraremos ahora, para que descubras cómo convertirte en un recuerdo que siempre acude a él cuando más lo necesita. Hay presencias que se vuelven faros, incluso cuando están lejos. ¿Cómo es posible que él piense en ti justo cuando más necesita esperanza? En los instantes en que la vida se le vuelve pesada, su mente busca recuerdos que le devuelvan claridad. Y entre esos recuerdos, apareces tú, no por lo que dijiste o hiciste, sino por la sensación de alivio y calma que asoció contigo. Esa conexión se graba en lo más profundo, donde no llega ni el ruido ni la lógica. Jung hablaba de cómo ciertos símbolos actúan como guías interiores. Tú, para él, te conviertes en uno de esos símbolos, la imagen de un lugar seguro al que puede volver mentalmente, aunque no estés físicamente cerca. Tu presencia le recuerda que existe un lado más suave y luminoso del mundo. Ese eco de tu luz no necesita palabras ni gestos recientes. Vive en la huella emocional que dejaste, y aparece sin que él lo llame conscientemente. Es un ancla invisible que lo sostiene cuando siente que está perdiendo el rumbo. Lo más poderoso de este vínculo es que no depende de la frecuencia con la que se vean, sino de la intensidad de lo que vivió contigo. Cuanto más auténtico y profundo fue el instante, más firme es la conexión que se activa en sus días grises. En su inconsciente, tú quedas asociada a un estado de esperanza. Y cuando la vida le aprieta, esa asociación lo impulsa a buscarte de nuevo, aunque sea con la excusa más sencilla. Es su manera de volver a encender una luz que no sabe generar por sí mismo. Pero este tipo de conexión, que trasciende tiempo y distancia, puede volverse aún más intensa cuando entra en juego algo que no pertenece al presente, sino a una historia mucho más antigua que ustedes mismos. Y eso es lo que vamos a abrir ahora. Hay lazos que no nacen, se reencuentran. ¿Y si lo que sientes por él proviene de un encuentro que ocurrió mucho antes de esta vida? A veces, el magnetismo que existe entre dos personas no puede explicarse solo con lo que han vivido en el presente. Hay miradas que, desde el primer instante, transmiten una familiaridad que asusta y fascina a la vez. Jung hablaba del inconsciente colectivo como un lugar donde las almas se reconocen antes de encontrarse en el plano físico. Cuando esto sucede, la conexión trasciende las lógicas del tiempo. No importa cuánto se distancien o cuánto tarden en verse de nuevo, siempre hay un hilo invisible que los lleva de regreso. Es como si caminaran con brújulas internas sintonizadas en la misma dirección. Ese reconocimiento profundo no necesita palabras para afirmarse. A veces, incluso en el silencio, ambos saben que hay algo más, algo que no se puede romper porque no depende de lo que hagan, sino de lo que ya es. Y ese ya es tiene una fuerza que desafía cualquier circunstancia externa. Este tipo de vínculo no se vive con cualquiera. Es raro, es intenso, y a menudo llega en momentos de la vida en que menos lo esperas. Por eso, cuando él piensa en ti, no está pensando solo en lo que eres ahora, sino en lo que representas para él en una historia que parece escrita mucho antes de conocerse. Y aunque esta conexión pueda parecer mágica o mística, también tiene raíces muy reales. Despierta en él emociones que no siente con nadie más. Y esas emociones se convierten en anclas emocionales tan profundas que ninguna distancia ni silencio puede borrar. Pero incluso una conexión tan fuerte como esta necesita señales en el presente, pequeños recordatorios que la mantengan viva y tangible. Y ahí es donde entra un lenguaje que va más allá de lo hablado, el que transmiten tus gestos más sutiles.
Hay mensajes que el alma entiende antes que la mente. ¿Sabías que un detalle casi imperceptible puede ser la llave que abre su recuerdo hacia ti? A veces, no es la conversación profunda ni el momento intenso lo que queda grabado en su memoria, sino un gesto tan simple que podría pasar desapercibido. La manera en que apartas un mechón de tu cabello, cómo sostienes una taza, o la pausa que haces antes de responder. Todo eso, en su mente, se convierte en símbolos íntimos que lo conectan contigo. Jung explicaba que el inconsciente se comunica en imágenes y símbolos, y tus gestos son pequeñas imágenes vivas que él archiva sin saber por qué. No se trata de gestos calculados, sino de aquellos que nacen de forma natural, cuando estás completamente presente. Ese lenguaje invisible se filtra en su memoria sin pedir permiso. Puede que él no lo note conscientemente, pero un día, al ver a alguien hacer un gesto similar, su pensamiento volverá inevitablemente a ti. Y ese regreso mental fortalece el lazo invisible que los une. Lo más fascinante es que no son gestos extraordinarios, sino precisamente los más cotidianos los que tienen más fuerza. Porque en ellos se esconde la verdad de quién eres, sin adornos ni defensas. Y lo auténtico es lo que más profundamente cala en la psique. Tus gestos son como huellas de agua, parecen leves, pero dejan un dibujo imposible de borrar. Y en esa sutileza reside gran parte de tu magnetismo, porque él sabe que no puede fabricarlo ni encontrarlo en otra persona. Y hay un último elemento, quizás el más poderoso, que hace que todo lo que hemos explorado hasta ahora se mantenga vivo en él, la elección consciente de no revelarlo todo, para que siempre quede algo por descubrir. Lo más deseado rara vez es lo más fácil de obtener. ¿Por qué lo que nunca le entregas del todo se convierte en lo que más anhela descubrir? En la psique humana, lo que permanece parcialmente oculto tiene un valor especial. No porque juegues a esconderte, sino porque comprendes que la conexión crece cuando existe algo por explorar. Jung señalaba que el misterio activa fuerzas arquetípicas que despiertan el instinto de búsqueda, y eso es precisamente lo que ocurre cuando él siente que aún no ha visto todo de ti. Permanecer fuera de su alcance completo no significa distancia fría, sino la delicada habilidad de dar un paso adelante y otro atrás, como una danza que mantiene viva la tensión creativa. Es esa tensión la que transforma la atracción en un imán emocional. Cuando él sabe que hay rincones de ti que aún no conoce, su mente no puede evitar imaginarlos. Y lo imaginado, alimentado por el deseo, a menudo se vuelve más poderoso que lo real. Esto crea una fuerza que lo mantiene conectado a ti incluso en los momentos en que la rutina amenaza con apagar la chispa. Esta presencia intermitente, tejida con gestos sinceros y silencios intencionados, no solo preserva el interés, sino que profundiza la conexión. Porque cada vez que vuelve, siente que está entrando un poco más en un territorio sagrado, y eso lo impulsa a cuidar más lo que recibe. Es importante entender que este arte no se basa en la manipulación, sino en la conciencia de tu propio valor. Sabes que tu esencia es un tesoro que no debe ser entregado de golpe, sino revelado con el ritmo que honre tu historia y tu energía. Y así, cuando él siente que todavía hay algo más que descubrir en ti, el vínculo se transforma en un viaje que no quiere terminar. Y ese viaje alcanza su punto más alto cuando decides qué parte de ti seguirá siendo un misterio, y cuál se convertirá en un regalo. Y ahora, para cerrar este recorrido, llegaremos al último elemento de este magnetismo invisible, el misterio que, incluso al final, elige permanecer. No todo está hecho para ser revelado. ¿Por qué lo que nunca entregas del todo se convierte en lo que él más anhela descubrir? En el amor y en el deseo, hay una fuerza que se desvanece cuando todo se muestra demasiado pronto. No porque el interés se acabe, sino porque el misterio es el oxígeno de la fascinación. Jung decía que el alma se alimenta de símbolos y enigmas, y cuando tú encarnas uno, tu presencia deja de ser solo física para convertirse en una experiencia. Ese misterio no es una pared que lo excluye, sino un velo que le invita a acercarse con cuidado, como quien se adentra en un templo. Lo que permanece oculto actúa como un faro que no ciega, pero guía,
que no empuja, pero atrae. Cuando él sabe que contigo siempre habrá algo nuevo que descubrir, su mente no se permite soltarte del todo. Incluso en la distancia, la pregunta de ¿qué más habrá en ella? Se convierte en una música de fondo que acompaña sus días. Lo fascinante es que este misterio no se trata de un secreto en sí, sino de tu capacidad de mantener viva tu esencia, renovando el asombro en cada encuentro. Así, nunca eres para él una historia terminada, sino un libro que siempre guarda una página inédita. Y lo más poderoso es que ese misterio es tuyo por elección. No es un papel que interpretas, sino la decisión consciente de que tu alma tenga espacios sagrados que solo se revelen a quien los merezca. Esa elección eleva tu valor y le recuerda que lo más precioso nunca se entrega sin cuidado. Y aquí, en este punto donde él siente que siempre hay algo más por conocer, el lazo queda sellado en un lugar que no pertenece al tiempo ni a las circunstancias, un lugar donde la atracción y el amor se mezclan con la admiración más profunda. Si este viaje por el lenguaje invisible del amor ha tocado algo en tu corazón, te invito a dejar tu like ahora, suscribirte a la lámpara y compartir este video con alguien que también necesite recordar el poder que habita en su esencia. Déjame en los comentarios qué parte resonó más contigo. Me encantará leerte y caminar juntas este sendero de autoconocimiento y magia. Gracias por formar parte de esta comunidad que crece con cada mirada, cada palabra y cada silencio. Aquí, tu energía y tu historia son bienvenidas, porque cada una de nosotras aporta luz a esta red que nos une. Como dijo Carl Jung, el encuentro de dos personalidades es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman.